Ahora vamos con el caso de Nadia. Ayer les contábamos que los padres de la niña habrían gastado más de 700.000 euros del 1.100.000 que habían recaudado, 700.000 euros en fines que nada tenían que ver con ella. Nadia Nerea Blanco Garau era una niña mallorquina que se convirtió en el rostro de una causa solidaria que conmocionó a toda España. Nació con una enfermedad rara llamada tricotiodistrofia, una enfermedad genética extremadamente rara de la que apenas se conocía casos en el mundo. La tricotiodistrofia afecta a múltiples sistemas del cuerpo: piel seca, cabello quebradizo, sensibilidad a la luz y en algunos casos problemas neurológicos y de desarrollo. Una dolencia que, explicada por sus padres, sonaba devastadora, progresiva y urgente. Los padres, Fernando Blanco y Marga Garau, presentaban su historia como una lucha incansable por la vida de su hija, una lucha que según ellos requería dinero constante para tratamientos carísimos en el extranjero, algunos de ellos experimentales y supuestamente realizados en países como Estados Unidos o Rusia. Su historia empezó a circular por los medios locales a finales de los 2000 y poco a poco fue ganando una repercusión. La narrativa era potente: una niña enferma, padres desesperados, la ciencia como última esperanza y una cuenta bancaria donde donar. A partir de 2008 comenzaron a aparecer en medios locales, contando su historia con una mezcla de dolor y esperanza. Con el paso del tiempo, esa historia ganó fuerza y ellos visibilidad. Pronto ya estaban en platós de televisión nacional, en programas de máxima audiencia, apelando a la empatía de los espectadores. A medida que el relato de la familia Blanco Garau tomaba fuerza en los medios, se transformó en una auténtica campaña de recaudación nacional. No fue algo improvisado. Fernando Blanco supo construir pieza por pieza una narrativa de alto voltaje emocional. La historia lo tenía todo. Una niña de 11 años diagnosticada con tricotiodistrofia, una enfermedad tan rara que solo afecta a 1 de cada 1.000.000 de personas, supuestamente en fase terminal. Según su padre, sin acceso a tratamiento en España, las únicas opciones, decía, estaban en lugares remotos y casi imposibles de comprobar: Houston, Uzbekistán, incluso Afganistán. Fernando hablaba de doctores secretos, técnicas revolucionarias, tratamientos genéticos y experimentales, y de una cuenta atrás. Siempre había una operación urgente, un ingreso inminente, una amenaza de muerte a la vuelta de la esquina. Desde 2008 hasta 2016 se estima que recaudó más de 918.000 euros en total, aunque la cifra que más se repite en medios es más de 400.000 euros directamente relacionados con donaciones públicas. El resto provenía de otras vías: aportaciones indirectas, gastos justificados como médicos o apoyo logístico pagado por terceros. Habrían cuentas corrientes en bancos donde la gente podía ingresar dinero directamente. También lo hacían por otras vías: donaciones en efectivo en galas solidarias, recogida de fondos en colegios como el Colegio Sant Pau de Manresa, que organizó eventos, venta de camisetas, pulseras, conciertos y donaciones de teatro benéficas, campañas escolares y rifas organizadas por comunidades educativas, AMPA y asociaciones locales, y colectas en ferias, mercadillos y centros cívicos. En el municipio de Fígols y Alinya, en Lérida, donde residía la familia, se organizaron múltiples actividades. La causa de Nadia se convirtió en un símbolo local y pronto nacional. La historia fue creciendo. Primero salieron en la prensa local en Cataluña, luego algún diario regional. Después los primeros programas de televisión autonómicos comenzaron a invitarlos. El relato, como ya he dicho, tenía todos los ingredientes: una niña adorable, una enfermedad terminal, unos padres entregados y una promesa de esperanza. Fue entonces cuando dieron el salto a la televisión nacional entre 2013 y 2016. Fernando y Nadia aparecieron en programas como Espejo Público en Antena 3, el programa de Ana Rosa en Telecinco y otros espacios de actualidad con gran audiencia. En cada plató el discurso se volvía más emocional, más apremiante. Nadia, siempre con su gorrito y su rostro delicado, se sentaba en silencio junto a su padre, mientras él explicaba los peligros de su condición, porque según él había empezado la cuenta atrás. Los medios, conmovidos y desabordados por la emoción, rara vez hacían preguntas incómodas. No pedían informes médicos, ni facturas, ni referencias científicas. La historia era tan humana, tan desgarradora, que la verificación quedaba en segundo plano. En televisión, Fernando mostraba informes médicos. Más tarde se reveló que muchos eran falsos. Hablaba de terapias imposibles de encontrar en Europa, y con lágrimas contenidas agradecía a todos los que hacían posible seguir luchando. Además, varios rostros conocidos compartieron su historia. Susana Griso entrevistó a la familia en Espejo Público, generando un fuerte impacto emocional. Albert Rivera, entonces líder de Ciudadanos, llegó a compartir la historia en sus redes sociales, y otros famosos y periodistas se hicieron eco indirectamente, difundiendo campañas de ayuda sin saber que se trataba de una estafa. La imagen de Nadia, una niña delgada, con gorrito, tímida pero sonriente, se convirtió en el rostro de la esperanza. Le llamaban la pequeña guerrera, la niña milagro, la prodigio que necesitaba tu ayuda. En entrevistas se hablaba incluso de su excepcional inteligencia. Según Fernando, tenía un cociente intelectual de 168, lo que la colocaría por encima del promedio de genios.
Decía que a los 6 años ya leía textos de biología y participaba en foros médicos. Todo parecía extraordinario. La historia de Nadia no solo pedía dinero, pedía fe, pedía empatía ciega, la mezcla perfecta de drama, urgencia, inocencia y ciencia. Todo estaba construido para que la emoción pasara por encima de la lógica, y funcionó durante años. Pero como toda historia demasiado perfecta, las primeras grietas no tardarían en aparecer. Durante años, la historia de Nadia Nerea Blanco Garau fue vista como una causa incuestionable. Una niña enferma, una familia desesperada y una sociedad volcada en ayudar. Pero poco a poco, algunas personas, especialmente médicos y periodistas, empezaron a detectar lo que nadie se había atrevido a ver: las inconsistencias. Los primeros en alzar la voz fueron médicos que conocían bien las enfermedades raras, y periodistas que, con formación científica o experiencia en investigación, comenzaron a preguntarse ¿por qué nadie ha comprobado si esta historia es cierta? Fernando Blanco hablaba con convicción de tratamientos experimentales en Houston, Uzbekistán e incluso en Afganistán. Aseguraba que solo allí existían médicos capaces de salvar la vida de su hija. Pero algo no cuadraba. No existían pruebas de esos viajes. No había registros de estancias médicas en hospitales de renombre. Y lo más revelador, ningún centro hospitalario contactado reconocía haber tratado a una paciente llamada Nadia Nerea Blanco. En especial en Houston, donde supuestamente se realizaban intervenciones genéticas clave. El Texas Children's Hospital negó haber atendido a ninguna niña con ese nombre, ni haber aplicado terapias similares a las que describía Blanco. A lo largo de sus múltiples entrevistas en televisión, Blanco mencionaba a doctores de alto nivel, investigadores de élite, expertos que trabajaban en secreto en genética avanzada, pero nunca ofrecía un solo nombre, ni credenciales ni cartas médicas reales. Cuando periodistas o donantes empezaron a pedir más información, Blanco reaccionaba con evasivas y a veces incluso con tono agresivo. No puedo dar nombres por seguridad del tratamiento, no quieren aparecer por motivos de confidencialidad médica. Sin embargo, estos motivos no tenían fundamento legal ni médico. En televisión, el padre mostraba informes y documentos médicos para apoyar su relato, pero algunos médicos notaron errores graves. Informes con traducciones mal hechas, faltas de ortografía impropias de documentación médica oficial, y documentos con formatos irregulares, sin firma ni sello, e incluso con términos médicos inventados o mal utilizados. Algunos informes estaban presuntamente firmados por supuestos neurogenetistas, sin existencia real, y otros usaban un lenguaje vago o técnico mal aplicado. Era un copia y pega pseudocientífico diseñado para impresionar, no para informar. Los organizadores de eventos benéficos y algunas asociaciones empezaron a hacer preguntas. ¿Dónde estaba el dinero? ¿En qué se estaba usando? Cuando se les solicitaban facturas médicas, Fernando Blanco entregaba documentos genéricos, sin membretes oficiales, sin CIFs válidos y muchas veces con fechas que no coincidían con los supuestos viajes médicos. Además, no había billetes de avión, no existían reservas verificables en clínicas y ningún ingreso hospitalario estaba debidamente documentado. A finales de 2016, los periódicos del país y El Mundo comenzaron a investigar de manera coordinada. Lo que encontraron pieza por pieza desmontó por completo el relato de la familia. El primer descubrimiento clave fueron que los tratamientos en Estados Unidos eran falsos. Los periodistas llamaron a hospitales en Houston, en particular a centros especializados en genética pediátrica. Ninguno tenía constancia de pacientes con el nombre de Nadia Nerea Blanco. Tampoco se habían solicitado informes de segunda opinión desde España, ni constaba ningún pago internacional por tratamientos. Además, los supuestos tratamientos de vanguardia que mencionaba Blanco ni siquiera existían en el campo de la enfermedad de Nadia. La segunda, no había evidencias de operaciones o terapias. Fernando hablaba de operaciones quirúrgicas y procedimientos complejos que supuestamente se habían realizado en el extranjero, pero no había partes quirúrgicos, ni informes postoperatorios, ni controles médicos posteriores. No había nada. Incluso algunos médicos que conocieron a Nadia declararon públicamente que la niña nunca había mostrado secuelas quirúrgicas visibles ni síntomas médicos compatibles con lo que decía su padre. La tercera, el dinero se usaba para lujos personales. La revelación más escandalosa fue el destino del dinero. Se comprobó que Fernando y Marga habían gastado miles de euros en hoteles de lujo, incluyendo el Hotel Palace de Barcelona y otros establecimientos de 5 estrellas. Compraron relojes de alta gama, ropa de marca, productos tecnológicos caros e incluso camisetas de fútbol firmadas que revendían. Parte del dinero se usó para cubrir deudas personales, viajes de ocio y compras en grandes superficies como el Corte Inglés. Además, vivían sin trabajar de forma estable, dedicándose por completo a organizar eventos benéficos y cobrar los beneficios. Una auditoría reveló que solo 2.700 euros de los más de 400.000 recaudados podían justificarse como gastos médicos reales. Cuando la verdad empezó a salir a la luz, la reacción fue inmediata. Lo que comenzó como un clamor solidario terminó siendo una alarma nacional. Después de años de confianza ciega, de donaciones masivas y de apariciones conmovedoras en televisión, la historia de Nadia dio un giro radical. Lo que parecía una causa noble era en realidad una estafa cuidadosamente orquestada.
El 5 de diciembre de 2016, los agentes de los Mossos d'Esquadra detuvieron a Fernando Blanco en la Seu d'Urgell, en la provincia de Lleida. Según informaron fuentes policiales, intentaba huir con documentación, objetos de valor y parte del dinero recaudado, tras saberse que varios medios estaban a punto de publicar una investigación demoledora. La detención fue ordenada por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad, que consideró que existía un claro riesgo de fuga. Las acusaciones iniciales fueron contundentes: estafa continuada, apropiación indebida y explotación de menor. El país entero, que días antes aún compartía los vídeos de Nadia con ternura, ahora observaba el caso con estupor. Apenas unos días después de la detención, el juzgado tomó una decisión drástica pero necesaria: retirar la custodia de Nadia a sus padres. La niña pasó a estar bajo la tutela de la Generalitat de Cataluña, concretamente bajo la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia, DGA-IA. El objetivo era claro: protegerla del entorno que había explotado su imagen durante años. Se prohibió que los medios accedieran a su nueva ubicación o emitieran imágenes de ella. El símbolo mediático que había sido usada como estandarte solidario pasó a ser una menor protegida por el sistema, lejos del foco que la había devorado. Enero de 2017. El golpe definitivo llegó con los primeros informes periciales y judiciales sobre el uso del dinero. De los 400.000 euros recaudados desde 2008 a través de campañas solidarias, conciertos benéficos, rifas, donaciones privadas y programas de televisión, solo 2.700 euros podían justificarse como gastos médicos. El resto, como ya hemos dicho, se habían gastado en estancias en hoteles de 5 estrellas, ropa de marca en tiendas de lujo, relojes de alta gama y electrónica, viajes personales no relacionados con el tratamiento y objetos coleccionables como camisetas de fútbol firmadas para revender. Además, las cuentas bancarias personales de la familia estaban llenas de movimientos sospechosos, transferencias entre cuentas y retiros en efectivo que no podían explicarse como gastos médicos. El caso llegó a juicio en marzo de 2019 a la Audiencia Provincial de Lleida. Durante las sesiones, Fernando Blanco mantuvo su versión. Insistía en que todo se había hecho por la salud de su hija y que los tratamientos existían. Sin embargo, los informes forenses, testimonios médicos y auditorías económicas fueron demoledoras. La sentencia: Fernando Blanco fue condenado a 5 años de prisión por estafa continuada con abuso de una menor. El tribunal destacó que había habido una instrumentalización extrema de la figura de Nadia para obtener beneficios económicos ilegítimos. El juez fue tajante en su declaración final: el padre utilizó a su hija como un reclamo publicitario para enriquecerse personalmente. La expuso públicamente, incluso en medios masivos, sabiendo que estaba mintiendo. Por otra parte, Marga Garau, la madre, aunque había aparecido en algunos medios y participado en las campañas, Marga Garau fue absuelta del delito principal, al considerar el tribunal que no había pruebas suficientes de que participara activamente en la estafa. Sin embargo, su figura no quedó libre de críticas. Se la señaló por no haber detenido la manipulación mediática, por haber firmado documentos y participado en actos solidarios con plena conciencia de lo que ocurría, y por no haber protegido a su hija del daño emocional que suponía exponerla públicamente una y otra vez. La historia de Nadia había conmovido a todo un país. Sus ojos, su fragilidad, su aparente fortaleza eran imposibles de ignorar. Pero cuando la verdad se abrió paso entre las mentiras, lo que antes fue admiración se transformó en decepción, y lo que era esperanza se convirtió en rabia colectiva. Durante casi una década, Fernando Blanco fue recibido como un padre con coraje en los platos de televisión, con tono pausado, mirada firme y una narrativa perfectamente medida. Había logrado cautivar a presentadores, periodistas, instituciones educativas y hasta a celebridades. Su discurso era imposible de rebatir. Una niña con una enfermedad rara sin tratamiento en España, a la que solo podían salvar médicos de élite en el extranjero, y todo lo que decía estaba documentado. Los medios no hicieron preguntas, no pidieron pruebas, no contrastaron versiones. Solo amplificaron su voz. Una vez estalló el escándalo en noviembre de 2016, el enfoque de los medios cambió por completo. Lo que antes eran entrevistas con música emocional de fondo, ahora eran reportajes con tono grave, testimonios de expertos y titulares que hablaban de estafa emocional y manipulación colectiva. Algunos de los ejemplos más concretos de este cambio fueron: Espejo Público emitió un programa especial titulado El engaño de Nadia, donde se reconstruyó cronológicamente la historia. Incluso colaboradores habituales del programa, como Alfonso Egea, reconocieron en directo que habían sido engañados. Se mostraron fragmentos antiguos en los que Fernando hablaba de tratamientos ficticios, intercalados con análisis de periodistas que habían empezado a investigar el caso. También en el programa de Ana Rosa. Dedicó 3 días seguidos de programación al caso una vez estalló. Se incluyeron entrevistas a médicos, análisis jurídicos e incluso conexiones en directo desde la Seu d'Urgell, tras la detención de Blanco. Se invitó a expertos en psicología infantil para evaluar el impacto emocional que podía haber tenido sobre Nadia el haber sido expuesta así. La tercera en equipo de investigación. Realizó un especial titulado La estafa de Nadia, donde se profundizaba en los documentos falsificados, las declaraciones cruzadas de los padres y el uso fraudulento del dinero. El programa puso el foco en los mecanismos que permitieron que durante años nadie fiscalizara lo que hacía con las donaciones. Por último, Jordi Évole y su equipo de salvados. Aunque no le dedicaron un programa entero,
En entrevistas posteriores, Évole reconoció que casos como el de Nadia les había obligado a replantear el criterio de selección de temas y que fue una llamada de atención para todo el sector. Al saberse la verdad, algunos de los rostros más reconocidos de la televisión se vieron obligados a pedir disculpas públicamente. Reconocieron que no habían hecho su trabajo con el rigor necesario. Susana Griso, en un editorial en Espejo Público, dijo: "Nos dejamos llevar por la emoción. Lo que hicimos fue amplificar una historia sin contrastarla. Y eso, aunque no haya sido con mala intención, también es una forma de negligencia periodística". Ana Rosa Quintana dijo: "A veces el periodismo se emociona demasiado y se olvida de contrastar. Nos equivocamos y quien paga esas consecuencias son personas como Nadia". Muchos tertulianos y colaboradores comenzaron a hablar abiertamente sobre la presión mediática por tener historias potentes, lo que muchas veces lleva a priorizar la emoción sobre la veracidad. Vamos, que se limpiaron las manos y a seguir. Pero el golpe más fuerte no solo fue para los medios, la verdadera conmoción se vivió en la calle, en las redes sociales, en las casas de quienes durante años habían donado sin dudar. Miles de personas se sintieron traicionadas. Padres y madres que habían enviado dinero de sus ahorros. Escuelas que organizaron festivales y carreras solidarias. Niños que escribieron cartas de apoyo a la niña prodigio. Personas anónimas que compartieron la historia por WhatsApp, por Facebook, convencidos de estar ayudando. Las redes se llenaron de comentarios como: "Doné 50 euros que me costó ahorrar. Me siento estúpido. Mi hija tenía un peluche con el nombre de Nadia, no se lo puedo ni enseñar ahora". Estos nos han hecho desconfiar de todas las causas, incluso las que sí son reales. El caso de Nadia no solo destapó una estafa, desató un debate ético que aún hoy resuena. La historia de Nadia nos obliga a frenar, a mirar con lupa lo que antes dábamos por cierto, porque cuando una mentira se envuelve en una tragedia real, el impacto no solo es económico, es emocional, social y profundamente humano. Nadia no solo fue víctima de una enfermedad, fue víctima del abuso de confianza más desgarrador que puede sufrir un menor, el de sus propios padres, con la complicidad inconsciente de todo un país. Este caso, junto al de Paco Sanz, han hecho mucho daño en España a esas personas o asociaciones que de verdad necesitan este dinero o foco mediático. Porque por culpa de estos casos, la gente no se atreve a donar a asociaciones o personas como lo hacían antes, y las personas famosas o programas de televisión no dan tanta imagen a la gente que de verdad lo necesitan por miedo a que vuelvan a ser un engaño. Lo corrobora Mayalen, sus 2 hijos tienen la enfermedad. Nosotros no nos había hablado nadie que nuestros hijos se fueran a morir de forma inminente. Lo más visible es el pelo, la piel, discapacidad intelectual, retraso a nivel psicomotor. Paco y Nadia sí que tenían esta enfermedad, pero no en el grado que decían que lo tenían. Bueno, en el caso de Nadia lo decían sus padres. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle like, suscribiros que hoy es gratis, igual mañana lo ponen de pago. Ya, adiós.